Bueno, estamos en el último episodio de Bodas de Oro. Estoy acá con Pascual. ¿Cómo estás, Pascual? Muy bien, ¿y vos cómo andás? Bien, por suerte muy satisfecho por el programita que hemos hecho. Linda experiencia, una actividad muy productiva, muy provechosa y con bastante eco. La verdad que para mí fue un verdadero placer hablar con vos. Por aparte no nos conocíamos tanto No, antes. nos hemos conocido ahora, con Ahora. esto, Y fue una buena excusa también. A partir de esto se acercó mucha gente a hablar. sin duda. Hemos tenido reuniones con compañeros de militancia de distintos Yo he espacios. descubierto un mundo, confieso. Así. Un mundo nuevo y muy interesante y promisorio. Bueno, vamos a hablar entonces hoy vamos a intentar hacer un balance del primer año de Milei. Es el programa más de coyuntura quizás de los que hemos hecho. Es cierto. La propuesta original de este programa era hacer algo lo más alejado de la coyuntura posible, con perspectiva histórica, con perspectiva de visión, de estratégica, con perspectiva estratégica, pensando siempre qué significa Perón hoy, cómo pensaría Perón hoy el mundo, intentando reproducir las características de su pensamiento con independencia de lo que en cada momento dijo o no dijo. Eh, Así que bueno, hoy va a ser en todo caso una Bueno, traición al programa, pero al mismo tiempo la aplicación más concreta, más actual de aquello que estamos buscando. aterrizamos. Aterrizamos. Eh, en los últimos días hubo efectivamente muchos programas, los habrán visto por YouTube, en los cuales se intentó hacer balances. Llevamos un año del gobierno de Milei. eh, Hay muchas cosas, hay muchos lugares por donde podríamos arrancar, pero a mí me gustaría arrancar por qué tenemos para decir a esta altura. Pani en su momento, cuando ganó, y lo sigue diciendo todavía, dice que la Argentina decidió ir hacia lo desconocido. Un año después ya no es tan desconocido lo que estamos viviendo, ya sabemos un poco más de qué se trata. Me gustaría empezar por las características del liderazgo de Milei. No sé vos si te parece un lugar apropiado para arrancar. Es un lugar muy indicado, creo yo, porque en realidad también hay que tener en cuenta que en eso que dice Pañi, la Argentina eligió por lo desconocido, hay también a la inversa una definición. La Argentina resolvió terminar con lo conocido. Eh, Muy bien. y creo que en este caso es más importante la decisión de abandonar lo conocido que la identificación de lo desconocido, que por definición es desconocido. O sea, se eligió lo no conocido, Claro. porque el señor desconocido no lo conocía nadie. Ahora, como decís vos, hay una cierta idea de que este señor desconocido llamado Javier Milei se parece a algo que está ahí dando vueltas y, como bien señalás vos, los primeros 12 meses, de alguna manera, hay que atenderse a las encuestas en general, dan la sensación de que ese señor desconocido, pero ahora un poco más conocido que antes, ha logrado satisfacer medianamente las expectativas originarias de un sector sin duda importantísimo de la sociedad argentina, que es aquel que le ha dado la victoria en la segunda vuelta de las elecciones pasadas. No es poca cosa esto, cuando ese hombre ha desarrollado en estos 12 meses aquello que a él le encanta con ese estilo exagerado que tiene, calificar del ajuste más brutal de la historia de la humanidad. Llegamos a fin de año en un clima de mucho optimismo, incluso celebratorio en el gobierno nacional, ¿no? El gobierno nacional está brindando con champán y la verdad es que si uno fuera funcionario y estuviera de ese lado del mostrador, no sé si utilizaría champán o cuál bebida, pero sin ninguna duda tienen bastante para festejar. Este, yo lo primero que me surge comentar respecto a las características del liderazgo de Milei, para ver cuál es tu opinión al respecto. El otro día la escuchaba a Ofelia Fernández decir que esto dio por tierra, terminó definitivamente con el discurso del posibilismo, ¿no? ¿Viste? Y yo lo pensé de esta manera, a partir de lo que decía Ofelia. Es cierto que uno cuando intenta hacer análisis realistas de la política, y parte con distintos lenguajes políticos, pero un análisis de la relación de fuerzas, ¿no? Para ver qué es lo que se puede hacer, qué es lo que le da a uno para hacer. En este sentido, el contraste de Milei con Alberto Fernández es absoluto. Total. Tenés un gobierno que parece, no parece, que efectivamente tiene un rumbo muy claro, invierte su capital político en ir en ese sentido, desde de una situación institucional en franca minoría. En todo sentido. No tiene gobernaciones, minoría en Cámara de Diputados, minoría en Cámara de Senadores, tiene problemas con el Poder Judicial. Bueno, eh, ¿qué, qué, qué opinas sobre esto? ¿Se termina? O sea, ¿se puede seguir pensando en términos de relaciones de fuerza o en Argentina con la determinación
franca un presidente alcanza. Como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Bien, por favor. Lo primero que me parece que vale la pena señalar es que Milei no nace de un pollo. Es el fruto del agotamiento de un ciclo de 20 años que se inició el 2003 con Néstor Kirchner, que a su vez había de alguna manera sustituido a un ciclo mayor de otros 20 años que se había inaugurado en 1983 con la restauración de la democracia. Sumada una cosa con la otra, hay que decir entonces que Milei es el producto del agotamiento de 40 años de historia política argentina, esa historia que comenzó precisamente con el triunfo de Alfonsín en el 83. Esto es lo conocido y Milei es lo desconocido en términos de lo que decíamos antes. Bien. Con ese punto de partida, habría que señalar entonces que, claro, lo conocido está habitualmente identificado con el marco de lo posible. Lo desconocido está identificado con el marco de lo nuevo, de lo imprevisible. En ese sentido, sí, se puede decir... Temerario. Lo temerario desde ya. Se puede decir, por de pronto, que lo que Milei ha hecho es ensanchar el campo de lo posible. Lo que en la Argentina parecía que no podía ser, ocurrió. La ventana de Overton se dice. Pues es una forma de plantearlo. Esto es por supuesto mérito de él que supo capitalizarlo, pero sin ninguna duda conviene situarlo en el contexto de la situación que dio origen al fenómeno. En caso contrario, resultaría que, entre comillas, cualquier loco suelto puede ser presidente, y no es así. Hay que poder interpretar una situación determinada y encarnar una respuesta a esa situación. No está loco, estás diciendo. Sin ninguna duda que no. Además, particularmente yo tengo la impresión, casi diría la teoría, de que existe lo que se llama la teoría del loco. Bien. ¿En qué consiste? Henry Kissinger cuenta que Richard Nixon, entonces presidente de Estados Unidos, Gran presidente de Estados Unidos, el que abrió justamente la relación entre Estados Unidos y China, por ejemplo, claro. Y la China de Mao, ya no ni siquiera la de Deng Xiaoping, o sea, la China comunista y roja. Bueno, Nixon le decía alguna vez a Kissinger que era bueno que el mundo pensara que el presidente de los Estados Unidos podía estar un poco loco. Porque si llegaba a considerarse la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos estaba un poco loco, entonces los enemigos de Estados Unidos iban a tener mucho más cuidado con Estados Unidos porque era un loco con bomba atómica, con lo cual lo convertía en particularmente peligroso. Claro. Esta teoría del loco yo creo que es absolutamente aplicable al caso del presidente Milei. Porque si uno mira el origen de la campaña electoral de Milei, ya no digamos solamente su gobierno, lo que va a encontrar es un grado de pragmatismo político impresionante. Impresionante. Milei es producto del apoyo que le brinda originariamente el gobierno de Alberto Fernández, Sergio Massa y el peronismo del interior de la Argentina, casi diría sin discriminación, con la intención de dividir el frente opositor, que encarnaba Juntos por el Cambio, de manera de poder de esa forma intentar ganar la elección presidencial del año 2023. Fue una sobredosis, claro, se puede decir, pero lo cierto es que sobran elementos de juicio, y están exhibidos en las listas de candidatos de la Libertad Avanza, claro, en todo el país, de cómo recibió en aquel momento el apoyo del oficialismo de entonces. Esto fue hasta las elecciones primarias. Cuando se produce la primera vuelta, hasta ese momento entonces resulta que la campaña de Milei era contra Juntos por el Cambio. Resultaba que Rodríguez Larreta Horacio era un comunista. Resultaba que Patricia Bullrich era una montonera asesina que ponía bombas en los jardines de infantes. Sí. Bueno, en 48 horas después de la primera vuelta, la montonera asesina que ponía bombas en los jardines de infantes fue la principal aliada en la segunda vuelta electoral, donde ya no había que recibir el apoyo de Massa, sino ganarle a Massa. Claro. Y hacer a la montonera asesina nada menos que ministra de Seguridad de la Argentina. Ya de entrada veíamos un gesto de pragmatismo muy fuerte. Es imposible imaginar en la llamada vieja política un ejercicio de pragmatismo tan exitoso como el que hizo Milei en el segundo semestre del año 2023. Por lo tanto,
vuelvo a decirlo, loco, nada. Ahí, en todo caso, temerario puede ser, digamos, disruptivo desde ya, pero hay una racionalidad política que yo creo que no hay que subestimar. Hay un caso curioso de alguien que no voy a mencionar, que después de la primera vuelta electoral tenía la confianza suficiente con Milei como para tener la conversación que voy a narrar ahora, lo va a ver a Milei y Milei le pregunta, ¿a vos qué te parece? ¿Sigo con el personaje o cambio? La respuesta fue, no, te fue muy bien con el personaje, seguí. Sí, Acá tenemos al acá personaje en estamos. acción. Ya en su gestión ha dado sobradas muestras de pragmatismo, además. Un ejemplo muy clarito, y ya diría macro ejemplo, es el tema de China. Ah, Cuando no hablemos ya de la política doméstica ni de montoneras asesinas que ponen bombas en caminos de infantes. Hablemos de la segunda superpotencia mundial. claro. Él hace campaña sobre la base de que no se va a hacer negocio con los comunistas y termina ahora empezando a establecer un vínculo, por supuesto que cuidadoso, con China, hasta el punto de que se habla de que va a viajar el año que viene, porque efectivamente eso es necesario, como antes lo tuvo que hacer para negociar la cuestión de la renovación del swap Claro. para reservas del Banco Central. Esto quiere decir, hay una dosis de pragmatismo que en realidad él se encarga cuidadosamente de ocultar, Claro. pero que existe. La realidad sanamente se termina imponiendo en esas cosas que parecen dogmáticas, pero que en el fondo no lo son tanto. Curiosamente, los que la ponen de relieve son los que él califica como el centrismo bien pensante. Esto es, los medios periodísticos tradicionales, por ejemplo, Incluso el macrismo lo pone a veces. el mismo macrismo, porque dicen, bueno, ¿cómo puede ser que este hombre en realidad sabotee el proyecto de ficha limpia? Claro. ¿Cómo puede ser que este hombre, para hablar de lo que pasó hace pocos días, en realidad se obstruya la expulsión del senador Edgardo Cuellar del Senado Nacional? Claro. Y bueno, porque en realidad lo que está sucediendo es que él sabe que necesita en determinados puntos acuerdos subrepticios, por cierto, con un sector importante del peronismo y aún del kirchnerismo, para poder seguir gobernando la Argentina. ¿Qué quiere decir Ariel Lijo como candidato a ministro de la Corte? No es que él esté enamorado del hijo, es que efectivamente él necesita el acuerdo de un sector del peronismo para poder avanzar en cierto grado de control político sobre la Corte Suprema de Justicia, porque un gobierno que tiene la, vamos a decirlo así, espantosa minoría parlamentaria que tiene Milei y que está obligado, por lo tanto, a utilizar los decretos de necesidad de urgencia como herramienta fundamental, necesita tener una corte, no sé si adicta, pero una corte por lo menos condescendiente, con mecanismos que están siempre al borde de la constitucionalidad. Claro, incluso en la política económica, donde uno podría, en principio, pensar que él, siendo economista y siendo un tipo de la escuela austríaca, uno podría haber imaginado que podría haber sido el área donde más dogmático se podría haber mostrado. Resulta que no tanto, porque si uno piensa en la dolarización, uno piensa en el cepo, uno piensa incluso en el ajuste de tarifas, todo finalmente termina siendo Bueno, ahí yo creo que hay, gradual. dicho con todo respeto, no sé si llamarlo o un equívoco o una mentira de origen. Y es, la condición de anarcocapitalista es incompatible con la función de presidente de la República. Claro. O sea, si alguien Lógico. es anarcocapitalista, no puede ser presidente. Y si es presidente, no puede ser anarcocapitalista. Lógico. Él tiene que hacer un esfuerzo ciclopio para poder, de alguna manera, congeniar ese discurso ideológico con la gestión para gobernar la Argentina. Claro. Eso del topo que destruye el Estado de adentro, y es hasta ahí. Esa está ahí. Esa está ahí. Es impensable. Porque ¿qué pasa si tiene éxito? ¿Él dejaría de ser presidente? Hoy que las hipótesis respecto a su eventual destitución, viste, se ha hablado de asamblea legislativa, con perspectivas muy catastrofistas de lo que podría haber sido su gestión a este punto, parecen estar bastante dejadas de lado, ¿no? La hipótesis de la destitución. Sin embargo, vos, te lo debo reconocer antes que nadie, las subestimabas por completo, antes que nadie, digo, de la gente con la que yo hablaba. Con un argumento que a mí me pareció muy bueno la primera vez que lo escuché. No sé si tenés ganas de contarlo. Bueno, gracias por el elogio, pero en realidad es una cuestión de, si se quiere, de cultura histórica. Claro. Lo que creo que vos recordás es que yo señalaba que nosotros, en la Argentina de hoy, tenemos el recuerdo de dos grandes macrocrisis político-económicas, que fueron la de junio del 89, que fue la hiperinflación sobre el final del gobierno de Raúl Alfonsín,
y la de diciembre del 2001, que fue la debacle del gobierno de Fernando de la Rúa. En ambos casos hubo un estallido social en la Argentina que provocó cambios de gobierno. Ahora, visto con la perspectiva del tiempo, uno puede apreciar que en los dos casos, cuando se producen esos estallidos sociales, en realidad ya estaban dadas previamente las condiciones políticas para que hubiera una nueva alternativa de gobierno que evitara la anarquía y el caos. Esto es, por ejemplo, en junio del 89, cuando la inflación llega al 196% del mes, ya había sido elegido Carlos Menem presidente de la República. Entonces se trató simplemente, en ese momento pareció un poco más difícil como se puede decir ahora, de adelantar 6 meses la entrega del gobierno de Alfonsín a Menem para que se normalizara la situación. En diciembre del 2001, cuando estalla el gobierno de la Rúa, hay que recordar que 2 meses antes había habido una elección legislativa en la cual había ganado el peronismo a nivel nacional en la elección legislativa de medio término. Eduardo Duhalde había ganado como senador nacional en la provincia de Buenos Aires. Ramón Puerta había asumido la presidencia provisional del Senado. Entonces hizo falta simplemente un acuerdo político entre Duhalde y en ese momento el propio Alfonsín para generar las condiciones que determinaron en medio del estallido la Asamblea Legislativa. Esto es, Claro. la primera sensación que uno tiene mirando este recorrido histórico es que la sociedad argentina no suele suicidarse, sino que en todo caso solamente provoca la caída de un gobierno cuando tiene certeza de que hay un horizonte para después. Y esto está muy lejos de ocurrir en este momento. Bueno, ¿sabes qué? Bueno, en el programa anterior, que fue sobre Trump, concretamente, dedicamos unos minutos a hablar de J.D. Vance, del vicepresidente, que es un personaje, ya dijimos, muy interesante. Pero el gobierno de Javier Milei también tiene una vicepresidenta interesante, digámoslo de alguna manera. Sin duda. Me gustaría escuchar, nunca te pregunté por ella, ni fuera de cámara. Quisiera saber qué visión tenés sobre la figura y sobre esta tensión que parece haber entre ellos. Siempre las relaciones en Argentina entre presidente y vicepresidente son complicadas, ¿no? Empiezo por una mención autodeferencial. Por favor. Hace un tiempo, mi mujer, hurgando en la biblioteca de mi casa, que es una cosa infernalmente desordenada, encontró un libro del año 2000, no sé si 2008, 2008-2009, de Victoria Villarruel, que abriéndolo encuentra una dedicatoria que dice: a Pascual Albanese por la contribución de la Peña Vaperón a la cultura política argentina. Mira. Estoy hablando de una dedicatoria de hace 16 años. Mira vos. Haciendo un esfuerzo monumental de memoria, pude entrever que nos habíamos cruzado en un almuerzo de unas 15 o 20 personas, en la cual ella estaba haciendo una especie de presentación del libro, y en esa oportunidad mantuvimos ese diálogo. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que Victoria Villarruel es una mujer con una cultura política no desdeñable, y que si algo la caracteriza desde su visión, llamémosle de derecha, es algo que de ninguna manera puede conceptuarse como, en un sentido clásico, como antiperonista. Muchos años después, el 25 de septiembre del 2023, esto quiere decir, ya había habido la elección primaria, y todavía estábamos en campaña para la primera vuelta electoral. Correcto. Nosotros con la Peña Vaperón todos los años organizábamos y seguimos organizando el 25 de septiembre, con motivo del asesinato, del aniversario del asesinato de Arducci, un homenaje en su memoria en la catedral. Sí. Estábamos como de costumbre, un grupo, 200 compañeros, esperando que empezara el oficio religioso, y yo de repente, mirando de ojo para atrás, veo que va ingresando despacito desde la puerta de la catedral hacia adelante, hasta sentarse en la segunda fila hacia el lado derecho, una persona que, mirándola bien, uno pudo descubrir que era la candidata a vicepresidente de la República, esto es a Victoria Villarruel. Realmente debo decir que en ese momento prácticamente todos los que estábamos ahí quedamos absolutamente asombrados, en algunos casos hasta choqueados. No se lo esperaban. Menos una persona que estaba sentada en la primera fila, se llamaba Claudia Ducci, la hija de José Ignacio, hoy designada por Victoria Villarruel como directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos hablando de alguien que tiene
y esto no es un elogio, es un dato, ideas propias. Bien. Es lo que periodísticamente uno podría considerar una nacionalista católica, uno podría llamar de derecha, conservadora, con seguridad no liberal, en el sentido clásico de la palabra, y que en todo caso su convergencia con Milei está dada sobre la base de coincidencias que no tienen que ver exactamente con identidades. Y es imposible que alguien de la inteligencia que yo reconozco del presidente Milei no haya percibido esas diferencias Claro. a la hora de elegirla nada menos que como candidata a vicepresidenta, cuando él estaba en condiciones de elegir en ese momento prácticamente a cualquiera. Además, se había hablado en este caso de otros vicepresidentes posibles. Me acuerdo que Diana Mondino, por ejemplo, en ese Era momento una opción. encabezaba la lista de opciones. Y Victoria Villarruel aparecía como la presidenta del Partido Demócrata Conservador de la provincia de Buenos Aires. Esto es una figura absolutamente intrascendente desde el punto de vista de la política partidaria. Sí. No obstante lo cual, fue la ungida. Y siendo esta diferencia ideológica y de identidad, ¿por qué pensás que la eligió ella? Bueno, yo creo que hay una cosa que demuestra también el pragmatismo de Milei, y es que en la Argentina, aunque no se advierta demasiado, existe un voto de derecha clásico, cultural, importante, que además tiene una muy fuerte influencia en lo que suele llamarse la familia militar, y que no es solamente la familia militar, porque incluye también a las familias de todas las policías, tanto federal como del interior, las policías provinciales, gendarmería, prefectura. Son centenares de miles de personas que encontraban de alguna manera simbolizada en una figura como Villarruel, que en buena parte había defendido a los procesados en la época de la dictadura, en alguien que podía de alguna manera representarlos. Esto no estaba en el candelero porque era de mal gusto ponerlo en la primera fila de una campaña electoral, porque hubiera generado seguramente una reacción muy fuerte en contra, a pesar de que fue el motivo por el cual, por ejemplo, Graciela Fernández Mejide, por primera vez en su vida, apoyó a un candidato peronista y votó a Sergio Massa contra Milei. O sea, no es que nadie se dio cuenta de esto. Algunos actuaron en función de esto, pero me parece que en esa demostración de pragmatismo indica también que fue una elección no caprichosa y tampoco una elección idealista, sino una decisión pragmática, por lo cual también corresponde, y esto tiene que ver con el hoy, habrá que bancarse los resultados, por supuesto, tanto uno como la otra. Y en ese sentido, ¿cómo es hoy la relación entre Villarruel y Milei? Si vos me preguntaras por la relación entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, te diría lo mismo que te voy a decir ahora. Perfecto. Si me preguntaras por la relación entre Javier Milei y Mauricio Macri, te voy a decir lo mismo que te voy a decir ahora. Y es, no importa lo que piense uno del otro, están condenados a coexistir. Cada uno tendrá que ver cómo se las arregla. En el futuro es probable, pero cuando hablamos del futuro no estamos hablando del año que viene, que haya caminos divergentes, en cualquiera de estos casos. Pero en lo que estamos hablando, es decir, en la Argentina que se viene en el corto plazo, no hay ninguna forma de ruptura posible. En su momento cuando Villarruel era candidata y llegó efectivamente a la presidencia, y obviamente toda la izquierda y los sectores del kirchnerismo más duros pusieron el grito en el cielo, ¿no? Acusando una procesista. Me acuerdo que discutiendo con varios compañeros y compañeras, a mí, frente a este discurso de cómo es posible, a quién se le ocurre que pueda haber una política que haya defendido, con éxito, que haya defendido genocidas, digamos. Lo que pasa es que hay que también ahí hacer un pequeño detalle, ¿no? Porque en realidad, con inteligencia política, a diferencia de otros personajes, Villarruel asumió lo que ella llamaba la reivindicación de las víctimas del terrorismo. Claro. Por lo cual se colocó, por ejemplo, en el lugar de la familia de Ducci, no en el lugar de la defensa de Jorge Rafael Videla. Más allá de que estuviera encubiertamente haciéndolo, lo cierto es que se posicionaba de otra forma ante la opinión pública. Sí, incluso más allá de eso, a mí lo que me resultaba, incluso ya en ese momento, lógico, era que, a diferencia, o sea, la anomalía en realidad para mí siempre fue que en Argentina no hubiera alguien en la política nacional que expresara ese mundo social que vos acabas de señalar, que es el de las fuerzas policiales, el de las fuerzas militares, el de las familias de las fuerzas de seguridad y las familias de los militares.
En el resto de Latinoamérica, que tuvieron su golpe de Estado, está bien, uno podrá decir no tan cruentos como... Pero siempre hay una expresión política de esos sectores. Se nota, bueno, ni hablar en Chile, en Uruguay. Eventualmente iba a surgir, quiero Pero decir. yo te aclararía una cosa, yendo un poquito más allá del tema de la familia militar y la cuestión de los derechos humanos. Si uno aprecia la Argentina de los últimos años, la previa al advenimiento de Milei, lo que puede advertir es que en términos culturales ha habido en la sociedad argentina algo así como un giro a la derecha. Pero un giro a la derecha generalizado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo es que Cristina Kirchner propone la candidatura presidencial de Sergio Massa? Eso es un giro a la derecha. ¿Cómo es que en la interna de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich aplasta a Horacio Rodríguez Larreta? Es un giro a la derecha. Lo mismo vale para el triunfo de Milei. Esto es, hubo un corrimiento hacia posiciones de derecha del conjunto de la sociedad, básicamente producto de dos temas. A ver. Inflación y seguridad. Diría tres. Inflación, seguridad y corrupción. Porque ni la inflación, ni la seguridad, ni la corrupción son temas para los progre o para la izquierda. En cambio, son temas que la agenda de derecha está más en condiciones de afrontar. Y creo que eso se ha exhibido, por eso digo, no solamente en el fenómeno de Villarruel vicepresidente, ni de Milei ganando la elección, sino en el conjunto del espectro político argentino. Bueno, y se expresan, y eso tal vez tiene que ver también con el resultado en las encuestas de hoy sobre la popularidad del presidente. Claro. Dicho de esa manera, me suena razonable. A mí siempre la frase de la sociedad se corrió a la derecha me resulta un poco problemática, porque yo no me imagino que el 54% en su momento votó a Cristina, es decir, a una versión del peronismo más de izquierda, haya cambiado mucho sus valores. Simplemente, efectivamente, como vos decís, a mí lo que me parece es que el peronismo, en ese momento encarnado por el kirchnerismo, perdió la capacidad de mostrar resultados frente a los problemas concretos, más acuciantes de la vida cotidiana de la gente. Una cosa y la otra no son contradictorias. O sea, efectivamente, uno podría decir, perdóname que te interrumpa. No, sí, por favor. Pero cuando en el 89 Menem produce lo que él llama el giro copernicano, sí, que fue un giro a la derecha del peronismo. Sin duda. En realidad, lo que hace es expresar un giro que se estaba dando en el conjunto de la sociedad. Las encuestas de Manuel Mora y Araujo, sí, que en ese momento era como el encuestador por antonomasia de la Argentina, demostraban ya por el año 87 y 88, y esto tenía que ver justamente con el avance de la inflación, que por primera vez, desde que había encuestas en la Argentina, la mayoría de la opinión pública, por ejemplo, estaba a favor de las privatizaciones, cosa que va de retro hubiera ocurrido antes. Claro. Entonces, en realidad, hay que tener en cuenta que la opinión pública sí puede girar en función de determinadas circunstancias de la coyuntura, no cambiar tal vez sus valores en el sentido como lo señalás, pero sí sus opciones políticas. Y a partir de ahí elegir. Y creo que en este caso eso se manifestó, vuelvo a decir, tanto en Unión por la Patria con la candidatura de Sergio Massa y jamás la de Juan Grabois. Claro. Tanto en la candidatura de Patricia Bullrich y no la que se consideraba favorita, que era la de Horacio Rodríguez Larreta. Y menos aún con el que fue el batacazo, que fue Javier Milei, en los tres casos se produce el mismo fenómeno. Claro. Está muy bien, sí. Tratando de hacer un análisis ya de la práctica concreta del gobierno, de la acción de gobierno de Javier Milei, ¿cuáles dirías que fueron los ejes que rigieron hasta ahora su gobierno? Bueno, yo creo que hay algo que hay que reconocerle a Milei, entre otras cosas, y es que él tiene una idea muy clara del significado de la palabra prioridad. Bien. La palabra prioridad quiere decir una. No hay dos prioridades. Nunca hay dos prioridades. Perfecto. Entonces, para él, la prioridad es déficit cero, que es la lucha contra la inflación. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás es sacrificable. Todo lo demás es, hasta como se puede llamar, daño colateral. Bien. Y creo que este ha sido el punto sobre el cual él ha planteado su gobierno y en realidad ha tenido el acierto de dar en lo que sin ninguna duda para el conjunto de la opinión pública argentina era el problema número uno de la Argentina de fines del año 23, que era justamente el incremento de la tasa de inflación con los devastadores efectos que la inflación tiene en el bolsillo y en el nivel de vida de los argentinos.
poniendo blanco sobre negro. Entonces me gustaría, porque hasta ahora, como dije al principio, en los últimos días salieron muchos programas hablando intentando hacer balances del gobierno de Milei, pero lo que no he logrado ver, y me gustaría escuchar tu opinión al respecto, es alguien que me diga muy claramente cuáles son las cosas que para él están bien y cuáles son las cosas que están mal. En qué podemos decir la Argentina ha avanzado en el camino que tiene que avanzar y en qué cosas podemos decir que Argentina se ha alejado del lugar al que tiene que ir. ¿Vos te referís a lo que piensa Milei A sobre lo que esto? pensás vos sobre esto. Bien. No es tan sencillo, porque era fácil contestar en nombre de Milei. No. Lo cierto es que, sin ninguna duda, el equilibrio macroeconómico, Sí, habitualmente llamado estabilidad monetaria, o como se lo quiera llamar, es una condición indispensable para cualquier otra cosa en la Argentina. perfecto. Y en ese sentido, es imposible negarle a Milei el acierto de haber identificado el problema que en la coyuntura era sin ninguna duda el problema excluyente. Esa es la razón de su éxito, la razón de su popularidad y probablemente hasta la razón de su posible éxito electoral el año que viene. Bien. También es cierto que las demandas de la sociedad van cambiando en función de las circunstancias. Sí. Ya hoy mismo las encuestas empiezan a indicar que la preocupación número uno de los argentinos ya no es tanto la inflación, en tanto y en cuanto la inflación está siendo gobernada, sino que empieza a aparecer otro tipo de demandas, particularmente la cuestión del empleo y la cuestión de la pobreza. Sí. Todavía esto no tiene efecto político. Todavía sigue siendo la cuestión de la estabilidad monetaria, digamos, aquello que premia al gobierno desde el punto de vista del apoyo de opinión pública. Pero si uno lo mira en perspectiva, lo que puede decir es que la estabilidad, para decirlo de una manera muy sencilla, desde ya que es una condición necesaria, pero jamás una condición suficiente. Hay que ver en qué momento se produce ese punto en el cual lo necesario se da por hecho y se exige algo más. Esto no necesariamente va a ocurrir el año que viene, pero se empieza a ver cuando uno aprecia, por ejemplo, en la opinión pública el apoyo que tuvieron este año las marchas en demanda de la financiación de las universidades públicas, que fueron las marchas más importantes en la historia de las movilizaciones políticas en Argentina de los últimos 40 años. Cuando empieza entonces a visualizarse la preocupación por cuestiones como el tema de los saberes jubilatorios, del tema de los medicamentos para jubilados y el PAMI, esos temas que son muy sensibles, que vuelvo a decir, todavía no determinan voto, pero sí empiezan a marcar clima. El problema, que no es de Milei, sino de la Argentina, es que mientras no haya una alternativa política, y mientras lo único que exista en la superficie sea Milei y su gobierno, mientras la opción sea Milei o la nada, hay Milei para el rato. Acá el punto es cómo y de qué manera se puede imaginar algún tipo de alternativa política. Con un agregado con respecto a tu pregunta específica, sí. Y es, hay un punto en el cual el pragmatismo de Milei está a prueba, y que me parece que es un punto muy importante y muy central para cualquier país del mundo, que es la política exterior. Perfecto. Esto es, la Argentina no tiene destino en el mundo fuera de la alianza estratégica con Brasil. Bien. Y no está claro todavía que la política exterior de Milei ayude a consolidar esa alianza. La reformulación del Mercosur, que es necesaria, la apertura internacional del Mercosur, que es indispensable, tiene que hacerse sobre la base de ese acuerdo Argentina-Brasil. Uno desde la Argentina puede pensar cualquier cosa, pero cuando uno mira, cuando desde afuera se mira la Argentina, cuando desde el norte se mira la Argentina, cuando desde Washington, desde Europa o desde Beijing se mira la Argentina, primero se pasa por Brasil. Se pasa por Brasil. Y creo que esto, como los países no se mudan, Claro. es claramente una prioridad estratégica, casi prioridad, del cual la Argentina no puede desentenderse, y este gobierno hasta ahora no ha dado una respuesta satisfactoria.
Milei acaba de asumir, ¿no?, la presidencia pro tempore del Mercosur, Bueno, sin embargo, con una lógica muy, muy hostil al Mercosur. claro, pero justamente acá se va a tener que poder aplicar su Vos pragmatismo. hace un par de programas habías dicho acá en este mismo lugar que el Mercosur era el principal hito de política exterior de la historia argentina. Exactamente, y lo sigue siendo. Esto no quiere decir que tenga que seguir siendo igual, y uno puede compartir inclusive muchas de las críticas que Milei hace a los Cómo motivos funciona del hoy. estancamiento del Mercosur. Lo que es imposible de pensar es a la Argentina fuera del Mercosur. Claro, claro. Mejor dicho, para ser más exacto, a la Argentina fuera del acuerdo estratégico con Brasil, de Entonces, la base del si Mercosur. tenemos que decir, bueno, dividimos entre el debe y el haber. En el haber tenemos la estabilización macroeconómica, que es condicionante sin la cual no hay país posible. Y en el debe tenemos política exterior, política universitaria. Pues yo diría que lo que pasa es que perdóname, ¿no? Pero Sí, yo sí, sí. me resisto a, a este concepto contable del debe y el haber Perfecto. para el análisis político. Bien. Por esto que yo decía sobre el tema de la prioridad. Ah, claro. No es lo mismo. Si la prioridad es la estabilidad, Todo lo demás. todo lo demás no es equivalente. No, claro. En todo caso, pueden ser las asignaturas pendientes, lo que falta, las debilidades. Pero me parece que no es justo Te lo voy a colocado en el mismo Te lo plano. voy a poner en otros términos entonces. Pues yo estoy de acuerdo en que la selección de la prioridad, si se quiere, es acertada, porque es A el mi problema juicio más acuso. inequívoca. Y aquí va, porque aparte te lo demanda la sociedad No, creo argentina. que si Sergio Massa hubiera asumido la presidencia de la República el 10 de diciembre, hubiera dicho que su prioridad es la lucha contra la inflación. No sé cómo le hubiera ido, pero sin ninguna duda hubiera sido el centro de su política. Estoy de acuerdo, porque aparte es lo que demandaba la sociedad. Sí. Es el principal problema en Lo la mismo, vida. lo mismo para cualquier otro presidente de la República de los posibles en aquel momento. Totalmente. Ahora, hay efectivamente problemas que se atienden en el corto plazo y hay miradas más de largo plazo para pensar, bueno, una vez que esto está superado, obviamente los que no estamos en la política de la gestión del día a día, podemos levantar un poco más la cabeza y mirar más allá. Decimos, la Argentina que se avisora, ¿es una Argentina que nos gusta o no nos gusta? Pues yo lo que veo, y corregí, discutímelo por completo, sin ningún problema, es que la Argentina a la cual nos dirige Milei es una Argentina latinoamericanizada, en el sentido de que es una Argentina más desintegrada socialmente, es una Argentina más desigual, es una Argentina que no tiene todos esos elementos de los cuales teníamos motivos para enorgullecernos cuando nos miramos, con todo el respeto del mundo, frente a la región. Yo te diría lo siguiente, digo, es difícil contestar una pregunta así y tener por sí o por no. No, está bien. Por lo tanto, no lo voy a hacer. Pero lo que te digo es lo siguiente. La Argentina a la cual nos dirige Milei, tal cual lo decís vos, en realidad hay que relativizar ese concepto. Porque Milei no es todopoderoso, funciona dentro de un sistema político y de un sistema de poder. Bien. La Argentina de hoy, cuyo presidente es Milei, sancionó, por ejemplo, la ley Bases. Sí. Tardó 5 meses en sancionarla y fue aprobada con, no sé si 200 y pico de artículos, contra 450 de su proyecto originario. Digo este ejemplo como muchos otros. Esto quiere decir, acá hay un sistema, a pesar de la crisis del sistema político, o tal vez como producto precisamente de la orfandad parlamentaria que tiene este gobierno, lo cierto es que el gobierno de Milei está obligado a negociar políticamente con otros sectores políticos y con los sectores sociales. Está claro, por ejemplo, que ha mejorado objetivamente el grado de diálogo entre el gobierno y la Confederación General del Trabajo. Claro, eso sin dudas. Y parece difícil, ¿no?, imaginar, con todo lo que uno tiene en la cabeza sobre lo que significa el ajuste, Es verdad. ver que hay un diálogo de otras características entre Milei y la CGT, por ejemplo. Uno puede opinar muchas cosas sobre las características brutales del ajuste más brutal de la historia de la humanidad, como le gusta decir al presidente, pero por algún motivo, que no solamente la depresión y Patricia Bullrich, es que no hay grandes movilizaciones de protesta en las calles de la Argentina, ni grandes ni pequeñas, en los últimos 12 meses. No, se han preocupado mucho de aumentar los mecanismos de contención social directos. Los mecanismos directos. Más aún. Asignación social por hijo, si no me equivoco, en términos reales, incrementó en más de un 100%. Las estimaciones, porque todavía son estimaciones y no datos, del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, sí, dicen que este trimestre que termina en este mes de diciembre, por primera vez habría un leve descenso de la tasa de pobreza en la Argentina. Por supuesto que
no es significativo en un país con un 50% de pobreza, pero marca también cuáles son los límites Sí, sí, claro. de una situación. Sí, también es cierto que hay 1 millón más de indigentes, de niños indigentes en la Argentina desde Exactamente, diciembre del año pasado. porque lo que es evidente es que lo principal del ajuste está concentrado en el conurbano bonaerense. Claro. Y eso golpea particularmente sobre un sector importantísimo de la sociedad argentina que tiene, digamos, demográficamente una proporción de niños más importante en términos porcentuales. Pero vuelvo a dónde nos dirigimos. A mí me parece que habría que pensar, y esto es una hipótesis, Sí, sí. si Milei no es una etapa de la historia argentina. Doy por ello que sí. Y entonces, si no se trata tal vez de contraponer una etapa con otra etapa posible, Ujú. sino de ver cuál es la etapa siguiente. Y creo que este es el verdadero desafío político que tiene la Argentina en general y el peronismo en particular. Por acá hemos hablado más de una vez la necesidad del final, la necesidad no, hemos hablado más de una ocasión de el final de la sociedad industrial, el surgimiento de la economía del conocimiento, eh, y una de las acusaciones más fáciles que se le hace a Milei, al gobierno de Milei, es que se trata de un gobierno industricida. Lo cual es, obviamente, uno lo pone, con el tipo de cambio como está, con el cepo, con la apertura de importaciones, con la política de ajuste, La primera parte se dijo igual de los 90, aclaremos. Perfecto. Por ejemplo, ¿no? Sí, Pero también es cierto que, sin ninguna duda, la apertura de la economía y sin ninguna duda la estabilidad monetaria que supone naturalmente la apreciación del peso, y la apreciación del peso quiere decir dólar barato, aunque el concepto es apreciación del peso. sí, sí, claro. Sí, sí, total. Eh, Sí, tenemos una moneda que vale más. Exactamente, Sí, sí. como pasó en los 90, hace que, sin ninguna duda, hay un sector importante de la estructura industrial argentina que empiece a perder cada vez más competitividad internacional Sí, y queda más expuesta a la competencia extranjera. Esto es un dato objetivo que es inevitable consignar y que creo que nadie puede negar. Es un dato de la realidad. También es cierto que estamos en la cuarta revolución industrial sí. y que hay una etapa de la economía argentina, de la historia económica argentina que está agotada. Entonces es probable que una parte del sector industrial de la Argentina tenga que afrontar un proceso de reconversión muy fuerte para poder ganar competitividad internacional en condiciones normales y no en condiciones de proteccionismo. Creo que sí es cierto, y esto hay que decirlo en defensa, entre comillas, de los industriales afectados, que en el mundo de hoy la competitividad es sistémica. Esto quiere decir, no compiten únicamente empresas, compiten países, esto es sistemas económicos. Claro. Y que entonces, claro, efectivamente, con la presión fiscal existente, con la legislación laboral existente, con los déficits de infraestructura existentes, hay un sector importante de la industria argentina que se siente con la cancha desnivelada para poder competir con, por ejemplo, la industria alemana o estadounidense, sin duda. Ahí la pregunta que obligada es, pues yo estoy totalmente de acuerdo en la necesidad de la reconversión, adaptarse a las necesidades del mundo que vivimos. eh, pero está la pregunta por las velocidades, porque en el mientras El tanto, tema de la transición. el tema de la transición, exactamente, en el mientras tanto hay mucha gente que capaz que se queda sin trabajo y es un problema social. Pues digo, los modelos tienen que cerrar, los gobiernos, las políticas tienen que cerrar no solo económicamente, sino socialmente, porque si no se sostiene socialmente, no se sostiene políticamente y por lo tanto se cae el modelo económico. El tema de la transición, y por supuesto que es un problema complicado, doblemente complicado por esta cuestión, y es que las transiciones hay que poder financiarlas. Y las restricciones financieras de la Argentina son muy grandes. Por lo tanto, la capacidad de maniobra del gobierno, de los gobiernos, en este caso para poder administrar la transición, son mucho más dificultosas tal vez que en otras épocas de la historia argentina, lo cual hace más peligrosa la situación y más visible los peligros que vos señalás. Claro. Mencionabas recién así al pasar que esto mismo del gobierno industricida se decía de Los los 90, el gobierno de Menem. Me interesa preguntarte a vos particularmente que cumpliste alguna responsabilidad de gestión en ese entonces, porque Milei toma como referencia histórica el menemismo. ¿Qué pensás de eso, de Milei en el espejo de Menem? Creo que hay una cantidad de cuestiones que sin ninguna duda autorizan
a una analogía importante, sobre todo con el tema de la estabilidad monetaria. Pero me parece que hay algo que no debería ser un intangible, sino que tiene que ser algo muy tangible, que diferencia una cosa de la otra, ambas experiencias, sin abrir juicio sobre ninguna de ambas. Y es que Menem estaba anclado en el peronismo, y a partir del peronismo como movimiento popular y como líder popular de un movimiento de las características del peronismo, Sí, pudo asumir una tarea de modernización de la economía que implicó, por supuesto, un sistema de alianzas con los poderes económicos. bien. Milei, en realidad, nace casi al revés de esto. Es en realidad un producto de lo que en términos periodísticos puede caracterizarse como el establishment, la derecha liberal, aunque no sea exactamente así, algo parecido a eso, Sí, y desde el gobierno está haciendo lo que puede y necesita inevitablemente buscar acuerdos políticos para garantizar la gobernabilidad de la Argentina, y es que, como pasábamos antes del tema del diálogo con la CGT, es una prueba de esto, como lo es, por ejemplo, también la firma del Pacto de Mayo, que fue firmado por 19 de los 24 gobernadores, incluye la mitad de los gobernadores que fueron elegidos por la Unión por la Patria en las elecciones de 2023. claro. Claro, O sea, el pragmatismo también muchas veces no es producto de la ideología, sino que está impuesto por las circunstancias. bien. Entonces, más allá de la identificación personal de Milei con el menemismo, hay cuestiones Hay puntos estructurales de partida muy distintos. muy distintos. Por supuesto que hay semejanzas que no se puede negar, pero me parece que no es comparable una situación con la otra. Te quería preguntar, ya últimas preguntas, 2 o 3 preguntas y vamos cerrando. Eh, ¿Vos ves una deriva peligrosa en la cultura política argentina a partir de la lógica en la cual parece meter el gobierno a la conversación? No, yo la verdad que no lo aprecio así, creo que hay una visión equivocada de ese peligro, porque lo que me parece que no está suficientemente internalizado en ese tipo de críticas, llamémosle liberales, a las derivas, entre comillas, autoritarias Sí, del gobierno de Milei, particularmente las que surgen del macrismo, es que hay una crisis de representatividad estructural en la Argentina, y yo podría decir, por lo menos en todo Occidente, que exige inevitablemente un replanteo profundo de la vida institucional de los países, y por lo tanto que la idea que nosotros teníamos de la democracia no es la única idea posible de la democracia, y que justamente acá de lo que se trata es ver cómo se puede replantear el sistema político y la reconfiguración de fuerzas para que efectivamente no sea la democracia lo que uno podría caracterizar como una cáscara vacía, aquello que de alguna forma fue rechazado en las urnas el año pasado por la mayoría de los argentinos, sino que sea efectivamente una forma de canalización de la voluntad popular, cosa que efectivamente había sido desvirtuada en los últimos años. Por ahora, eso que no entiendo tanto el tema como un producto de una deriva autoritaria. Veo que lo que hay es una crisis profunda del sistema político y que acentúa la necesidad de una respuesta de otras características. ahora en los 70, en los 70 cuando volvió Perón a la Argentina, lo hizo con un proyecto de pacificación y de unidad nacional, ¿no? Al menos Bien, en su intención era por eso. supuesto. Eh, Hoy es un lugar común hablar de la grieta, ese tipo de cuestiones, pero hoy es cierto que dadas las características del debate público tal y como están planteados, el sueño de un proyecto político de unidad nacional parece cada vez más lejos. Es así hasta que las circunstancias indiquen lo contrario. Y creo que lo que es inevitable es que como no se puede gobernar contra todo el mundo durante todo el tiempo, eh, sea este gobierno o los que vengan, van a tener que afrontar ese desafío que afrontó y resolvió Perón cuando volvió al país el 72. Hablemos un poquito de la oposición. Vos decías, en la medida en la que no haya nada enfrente, hay Milei para rato, lógicamente. Ahora, ¿es cierto que no hay nada enfrente? Esa es Bueno, enfrente, en todo caso, yo no llamaría nada, pero sí diría lo que hay es un proceso de gigantesca horizontalización política. Entonces resulta que tenemos, por un lado, una columna Sí, poderosa, que es el oficialismo, y por otro lado, un archipiélago llamado oposición de pequeños islotes. Y creo que
en esa desigualdad estriba buena parte del poder político que tiene el gobierno. En el caso particular del peronismo, que Sí, por supuesto a nosotros más nos importa, porque además es sin ninguna duda lo central de lo que se puede considerar en términos sociales la oposición en la Argentina, sí. a mí me parece que sería bueno, aunque no dé para las analogías, recordar lo que pasó en la Argentina hace 40 años. En los 80. Para ser más exactos, en 1984, el primer año del gobierno de Raúl Alfonsín. Porque aunque parezca mentira decirlo hoy, y a muchos se pueden escandalizar, para nosotros, los peronistas de entonces, el triunfo de Alfonsín Algo inesperado. fue igual que el de Milei. Fue un meteorito que aterrizó para nosotros en la Argentina Sí, sí. como producto de una desconexión que efectivamente el peronismo de entonces tenía con el conjunto de la sociedad. Claro. Y resultó que apareció un señor que para nosotros era un loco suelto, Sí, que recitaba el preámbulo de la Constitución Nacional, lo cual a nosotros nos parecía un conjunto de lugares comunes. En los estadios de fútbol, y era aclamado por decenas de miles de argentinos que le hicieron presidente de la República, mientras nosotros estábamos convencidos, por nuestra historia, que el peronismo ganaba con la camiseta. En ese momento, 84, porque esto fue el 10 de diciembre del 83 que asume Alfonsín, el peronismo quedó atontado. Un momento de estupor, de replanteo. Y empezó a darse, porque esto es fácil decirlo con el diario del lunes, como si esto hubiera sido una cosa planificada, muy larvadamente, en lugares distintos del amplio espectro de ese peronismo horizontalizado, que algunos dirigentes, como por ejemplo Antonio Cafiero, Carlos Menem y Carlos Grosso, con el aporte de otras figuras, como por ejemplo José Manuel de la Sota o José Luis Manzano, empezaron a desarrollar lo que después se llamó la renovación peronista. bien. Y la renovación peronista, que fue aquello que permitió que el peronismo después volviera al gobierno 5 años después, en el 89 con Menem, en realidad se estructuró sobre la base de la necesidad de volver a sintonizar con la sociedad. En ese momento, volver a sintonizar con la sociedad era sintonizar con los valores republicanos, algo que Alfonsín había enfatizado y el peronismo había menospreciado a lo largo de su historia. Y en ese replanteo y en esa valorización, el peronismo renovador no emergió como una alternativa de oposición frontal al gobierno de Alfonsín. Muy por el contrario, Claro. apareció como Semana Santa. una oposición colaborativa. Antes de Semana Santa, el propio 84, hace exactamente 40 años, en realidad la primera aparición pública de la renovación fue cuando Raúl Alfonsín convoca a una consulta popular sobre el laudo papal en relación al diferendo del canal de Beagle. Fue la única consulta popular de la historia argentina desde 1810 hasta la fecha, antes inclusive de su incorporación como institución en la reforma del 94. En esa oportunidad, la conducción oficial del Partido Justicialista, opuesta a Alfonsín, hizo campaña por la abstención. Cafiero, Menem, de la Sota, Duhalde, hicieron campaña por el sí, junto con Alfonsín. Menem y Duhalde, uno en La Rioja, otro en Loma de Zamora, encabezaron actos públicos por el sí al lado de Alfonsín. Después vino Semana Santa, efectivamente, y Cafiero apareció al lado de Alfonsín en el balcón de la Plaza de Mayo para repudiar el intento de golpe militar cara pintada. Esto hizo que el peronismo volviera a sintonizar con la sociedad, y ese volver a sintonizar con la sociedad es lo que le permitió volver a ser gobierno en 1989. Salvando lugares y circunstancias, el peronismo afronta hoy, y la oposición en su conjunto, pero el peronismo en particular, un desafío parecido a ese que ha podido resolver exitosamente entonces. Es sintonizar la onda con la sociedad, que ya no son los valores republicanos como entonces, sino esto que estamos hablando en relación a aquello que pudo capitalizar Milei, Sí. es la condición necesaria para poder reorganizarse y constituirse una alternativa de gobierno. Vos, algunas de las veces que nos hemos juntado, alguna vez me dijiste que eh, para ustedes, para esa generación que Sí. se siente derrotada en el 83, ¿no? Así es. Sí.
la palabra democracia era una palabra, sonaba como una palabra inventada para cagarnos. Y sin duda, porque hay que tener en cuenta, lo que pasa es que los años han pasado, es que desde 1955 Claro, a 1973, en nombre de la democracia, claro. el peronismo fue proscripto y Perón estuvo exiliado. Sí, claro. Y desde el 30 aparte veníamos una experiencia de dictaduras también y de fraude electoral. O sea, como que la democracia en general, no había una cultura democrática en Argentina. Perón le gana la elección a una frente de partido llamada Unión Democrática Claro, en 1946. claro. Eso pensaba el otro día, claro. O sea, yo que en el 2013, 2014 era un equivocado militante kirchnerista, me resonaba mucho con la palabra tanto de inflación como de inseguridad. Las dos palabras eran palabras que nosotros veíamos como palabras que están hechas para cagarnos, que nos están mintiendo, nos están Exactamente. queriendo vender un buzón. Meter el buzón en un buzón. Claro. Nosotros nos comimos Claro, el amago de que la democracia era el antiperonismo, claro. cuando en realidad era exactamente a la inversa. Claro. Después, muchos años después, nos dimos cuenta que los 17 años, desde el 55 hasta el 72, de lucha por el retorno de Perón, no había sido sino la lucha por la restauración de la democracia en Argentina, Claro. que había sido cercenada precisamente con el golpe de Estado del 55. Claro. Sobre la oposición, nuevamente te quería hacer la siguiente pregunta es, si uno ve la base social de apoyo, la base social de sustentación de Milei y del kirchnerismo hoy en día, la composición social del electorado de Milei se parece mucho más al histórico voto peronista que la composición social del kirchnerismo, que se parece bastante más al histórico voto antiperonista. Sí, salvo en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, donde efectivamente todavía, en lo que muy genéricamente y con todo respeto se suele llamar el pobrerío, Sí. el kirchnerismo tiene todavía un grado ascendiente grande. Pero es cierto que, a diferencia de todas las experiencias anteriores de la política argentina, Milei ha logrado penetrar en sectores populares que tradicionalmente eran peronistas. Eran peronistas. Una última pregunta sobre la oposición y ya sí la última pregunta. Es el último programa, nos excedimos un poquito, pero me parece que está Vale la perfilado, vale la pena. Si nos aguantan, sí. No, sí, nos van a aguantar. Vos decís, enfrente de Milei hay un archipiélago. Ahora, uno ve las mismas encuestas que muestran que Milei se ha recuperado, y es decir, esa leve caída que se había visto, no sé, en septiembre, Octubre, sí. octubre, ya no está más, o sea, volvió a sus niveles anteriores y en algunas encuestas te lo dan como por encima. Te dicen que con la reaparición de Cristina en el escenario político, en realidad el electorado kirchnerista el electorado opositor se ordena muy, muy rápidamente detrás. Como que parece que el liderazgo de Cristina no habilita discusión en la oposición. Entonces, no pareciera funciona como un dique de contención para una renovación efectiva del peronismo. Entonces la pregunta es, ¿efectivamente está agotado el kirchnerismo? Primero, yo creo que no es cierto eso. Creo que, digamos, la figura de Cristina Kirchner, que nunca hay que subestimar, es sin ninguna duda un tapón brutal para la renovación del peronismo en la provincia de Buenos Aires, Sí. que es la primera provincia de la Argentina y que por lo tanto hay que valorar políticamente como un elemento central de la política nacional. Bien. Pero si salimos de la provincia de Buenos Aires y hablamos del conjunto de la Argentina, Cristina Kirchner es un personaje político secundario en el peronismo. En ningún lugar de la Argentina el peronismo kirchnerista, por así llamarlo, tiene peso político significativo. En todos esos lugares sigue rigiendo este asunto de la horizontalización. El problema es que falta un liderazgo nacional. Exactamente. Ahí está el archipiélago. Ahí está En el caso de la provincia de Buenos Aires es distinto. Aunque, y esto es una pregunta que para mí no tiene respuesta, está también este asunto que tiene con Axel Kicillof, Claro. que bueno, todavía hay que ver cómo sigue. Hay que ver cómo sigue. Y ahora sí, algún análisis, algún comentario sobre el año que viene, 2025. ¿Qué va a pasar? Hay elecciones, por supuesto, pero ¿qué podemos esperar tanto del gobierno nacional como de la oposición, como del peronismo? Voy a decir algo que puede ser asombroso. No creo que haya sorpresas el año que viene en la Argentina. Esto quiere decir, la Argentina va a crecer, el Producto Bruto Nacional va a crecer alrededor del 5%, lo cual hay que tener en cuenta viene de un piso muy bajo y en buena parte se corresponde con lo que se suele llamar los economistas un efecto de bote. Pero eso sin ninguna duda también es cierto y que supone un cierto bálsamo en una situación tan difícil como la que vivimos.
En segundo lugar, se va a afianzar la estabilidad monetaria con una tasa de inflación infinitamente inferior, ya no a la del año pasado, sino también a la de este año. En tercer lugar, por lo tanto, no va a haber ningún estallido social ni nada que se le parezca. En cuarto lugar, va a haber elecciones. En quinto lugar, todo indica que en esas elecciones la única fuerza política nacional que va a competir va a ser el oficialismo, que por lo tanto en términos numéricos va a salir primero en la tabla de posiciones, Sin dudas. sin que eso implique que vaya a tener ni por asomo mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, o sea que la cuestión de la gobernabilidad va a estar siempre sujeta a la necesidad de los acuerdos políticos con la oposición. La incógnita en todo caso, por eso digo que hasta ahí no hay sorpresas, es precisamente qué va a pasar con el resto del mundo. Claro. Cómo se va reestructurando el sistema político, en particular en el peronismo, y esto es algo que uno puede visualizar una tendencia, que es una tendencia al agrupamiento, pero hay que ver en qué punto coagula esta tendencia en las elecciones legislativas del año que viene y hasta qué punto son un momento de un proceso más largo que apunte más a la elección presidencial de 2027. No tengo respuesta para eso. Vos decías que Milei no gobierna en el vacío, con lo cual los peligros, las advertencias respecto a una deriva autoritaria, en definitiva, también depende mucho de la sociedad civil argentina, de sus organizaciones intermedias y demás. La política, yo siento que últimamente, y esto quizás me lo cuestiono a mí mismo, porque a veces me da la impresión de que estoy quizás demasiado autonomista o demasiado poco, o demasiado alejado de la política electoral y no debería estarlo tanto, pero da la impresión de que está tan centrada en la lógica democrática liberal que se olvida de que hay política por fuera de las elecciones. Es decir, el peronismo, dado lo que venimos describiendo, la situación que estamos, ¿tiene que estar mirando tanto las elecciones del año que viene o tiene que estar más en volver a construir su base, su arraigo, su capilaridad con la sociedad argentina? Sin ninguna duda lo segundo, porque sin lo segundo lo primero no tiene ningún sentido. O sea, si el peronismo no recupera su conexión con la sociedad, Que es lo que siempre tuvo que ser, ¿no? La expresión política de la cultura del pueblo es argentino. imposible que vuelva a tener competitividad electoral. Bueno, no me siento tan errado entonces. Para nada. Pascual, de nuevo, ha sido realmente un placer. Ha sido recíproco y ha sido un gusto, realmente, todo esto. Y por supuesto, muchas gracias a todos los que están del otro lado, que ellos han mandado muchos mensajes todos estos meses y se han mantenido viendo y comentando y discutiendo. Y a los amigos que nos han ayudado detrás de cámara. Por supuesto, acá Pedro Santoro, la gente de Seibo, muchas gracias por el espacio. Ha sido una experiencia de mi parte espectacular. Nos vamos a volver a ver. Nos vamos a volver a ver seguramente. Adiós y gracias.